¿Qué le viene a la mente cuando escucha la palabra guerra espiritual? Me imagino que en tu iglesia te ha enseñado que la guerra espiritual es reprendiendo demonios, ungiendo tu casa de aceite, teniendo frases específicas como te reprendo Satanás, o quizás viene de películas que tú has visto. Pero ¿qué pasa si te digo que la guerra espiritual es más sutil y más oculto que te ha enseñado o que tú has visto en tu vida? Nuestro hermano Pablo define la guerra espiritual en Efesios capítulo 6, versículo 12 como esto: contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de los tinieblas de este siglo. Es una guerra espiritual que todo el mundo tiene que confrontar. Especialmente si tú eres cristiano, tú estás en una guerra espiritual, o está entrando, o vas a entrar, o está en este momento en una guerra espiritual. Muchas veces no sabemos si estamos en una guerra espiritual. Es oculto, es algo que no vemos, pero es real. Pero antes que hablamos más sobre la guerra espiritual, tenemos que comenzar de principio. ¿Qué pasó? ¿Cómo comenzó todo esto? La Biblia nos dice que Dios creó dos realidades. Una realidad es la realidad espiritual, que incluye Dios, los ángeles, los demonios, Satanás. Es esa realidad que no vemos con nuestros ojos, nos sentimos con nuestras manos, nos escuchamos con nuestros oídos, no sabemos la verdad que existe. La razón por qué sabemos porque existe ese mundo es porque Dios lo ha revelado en su palabra, la escritura. Y la dos es la realidad física, es la realidad que tú y yo vemos, que sentimos, escuchamos, que nuestros ojos ven, y es el mundo que hoy en día nosotros vivimos y moramos. Entonces Dios creó dos realidades, visible y invisible. Y los ángeles son seres que Dios ha creado. En capítulo 2, versículo 1 de Génesis, Dios habla sobre los ejércitos. Esos son los ángeles que Dios creó. Y Dios creó un ángel que se llama Lucifer. Lucifer significa portador de la luz o estrella de la mañana. Esa es la frase que comúnmente se usa en nuestra versión moderna de la Biblia. Sabemos que en la Biblia los nombres tienen muchos significados. Reflejaba el carácter, la naturaleza de una persona. So, Lucifer fue ángel, fue luz, fue la persona encargado de demostrar y reflejar la gloria de Dios. Según Ezequiel 28:19, Lucifer fue un ángel lleno de sabiduría, perfecto en belleza, tenía poder, tenía santidad y era de los seres más poderosos que Dios ha creado. Y Lucifer fue encargado de demostrar la gloria de Dios y él estaba en la presencia de Dios. Pero tristemente, Satanás cayó. La Biblia nos describe exactamente cómo Satanás fue tentado, porque no vino algo exterior. Nada exterior causó la caída de Satanás. La palabra de Dios describe que fue algo interior, algo que él mismo se hizo. Y la palabra dice, según Ezequiel 28:17, que Lucifer se enamoró de su propia belleza y de ahí nació dentro de él ese deseo de pecar en contra de Dios. Y la Biblia describe que Lucifer se enamoró de su belleza y él se enamoró de sabiduría y todo lo que Dios le ha dado a él se enamoró y él se puso en su corazón lo que hoy en día llamamos el orgullo. So, la caída de Satanás fue causado del orgullo. Según Santiago 1:13, Dios no puede tentar a nadie para que caiga. So, el pecado no vino de Dios o de algo que Dios causó. Y hubo una guerra que se escribe en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 a 9, entre Lucifer y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Y Jesús dice, yo vi a Satanás caer como un rayo hacia aquí abajo. Y eso se describe en Lucas capítulo 10, versículo 18, donde Jesús describe ese evento, la caída de Satanás. Y Lucifer recibió un nuevo nombre que se llama Satanás. Los ángeles caídos recibieron un nuevo nombre que se llama demonios. Y ese nuevo nombre refleja la naturaleza de Satanás y los ángeles. Otro error que muchas veces ocurre en muchas enseñanzas. Satanás no cambió de figura. Ningún versículo en la palabra dice que Satanás tuvo dos punticos y ahora es una figura rojo, con un traje rojo, con un palo, o que él es un monstruo. La Biblia no describe a Satanás así. Satanás no cambió en forma física, sino pero sí cambió en forma espiritual, o mejor dicho, en santidad. Satanás ahora tiene muchos nombres para describir su nueva naturaleza. Y ahora Satanás trabaja y funciona en el sistema filosófico que se va en contra de Dios. Ahora Satanás está en contra de Dios. Y Satanás no se conformó de ser malo solamente para él mismo. Él trata de convencer al mundo y a todo el demás que se vaya en contra de Dios. Y eso lo vemos en la primera guerra espiritual que se halló en capítulo 3, versículo 1 hasta el 12 de Génesis, donde vemos donde Satanás le habló a la mujer y le dijo a ella que tú serás como Dios si tú comes de ese árbol que Dios dijo que no comerás. Entonces, la misma ataque que Satanás le hizo a Eva es la misma ataque que él hace hoy en día en contra de cada ser humano. La primera cosa que él hace es trata de intentar a la persona que dude de la palabra de
de Dios. Después le presenta otra opción y esa opción es lo que llamamos el pecado. Satanás presenta el pecado como algo bueno, una opción diferente. Y ese pecado sabemos que es en contra de la voluntad de Dios. Satanás te presenta el pecado como algo bueno, como algo con otra opción diferente. Y muchas veces el pecado es una torsión de lo que es bueno que Dios ha creado. Como un ejemplo, el sexo es algo bueno. Dios creó el sexo para glorificarle, para que el mundo se riegue. Pero Satanás ha usado el sexo para destruir el plan de Dios, la voluntad de Dios, y en realidad destruir el sentido verdadero del sexo. Entonces Satanás ataca a las personas y los engaña. Por eso que Satanás se llama engañador, porque engaña a las personas que se vayan fuera de la voluntad y el plan de Dios y lleva a la persona al infierno. Entonces el pecado es la causa principal o la armadura que Satanás usa para que causa a la persona que caiga fuera de la voluntad de Dios y se rebelen en contra de Dios. Entonces cuando Satanás ataca, él tiene tres formas de atacar. Primeramente, la mente. Satanás te presenta dudas de quién es Dios, dudas de quién es su palabra. Por eso que él comenzó con la primera pregunta. ¿Es verdad que Dios dicho? ¿Es verdad que Dios dijo no comerás de ese fruto? Él le presentó duda a quién es Dios, a su palabra. Segundo, el deseo. Cuando ya la mente está mirando ese pecado, lo está pensando, ya viene el deseo. Y ya cuando el deseo está ahí, ya viene la voluntad. La persona tiene que actuar de acuerdo del deseo. Entonces, cada persona actúa de acuerdo al deseo más fuerte que ellos tienen en ese momento. Si tu deseo es hacer esto, tú lo vas a hacer. Entonces Satanás te influye tu mente para que caiga en esa duda y después te pone deseo que causa que tú caigas y después tú hagas la voluntad. Entonces no significa que tú no tienes responsabilidad. Tú tienes responsabilidad de tu pecado porque tú tienes la palabra de Dios, el Espíritu Santo que te ayuda a resistir esas malas enseñanzas de Satanás. Y aquí venimos a la apologética. Cuando hablamos de apologética, hablamos sobre que estamos entrando en una guerra espiritual. La caída ha causado que las personas se rebelen en contra de Dios. Y eso ha causado que la persona se siente captado sobre las enseñanzas falsas de Satanás. La mejor forma que Satanás ha atacado al mundo es a través de las falsas enseñanzas. No en las películas, no en los monstruos, sino en la iglesia. Presentando falsas enseñanzas que la gente cree que son de Dios, pero en realidad no son de Dios. Por eso que Pablo dice que Satanás se viste como ángel de luz. Él te presenta la verdad o una mentira como es verdad y la persona caiga y lo piensa y lo ves y lo actúa. Pues Satanás es muy astuto en esa área. Él engaña a la persona con falsas enseñanzas. Y parte de la apologética es descubrir esas falsas enseñanzas y decir, no, eso no es correcto. Eso es en contra de la palabra de Dios. Cuando hablamos sobre la guerra espiritual apologética, ¿de qué estamos hablando? Tristemente, la apologética hoy en día se ha convertido en solamente en ganar debates. Vemos mucho hoy en día en las redes sociales donde una persona está debatiendo sobre un tema y la persona que es cristiano le demuestra que la persona que está en contra de él está equivocado y demuestra que sí, te gané. Sí, ya tú no tienes respuesta. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cuál es tu respuesta? Pero en realidad eso no es el propósito de la apologética. La apologética es demostrar el Cristo como es Él y para demostrar el evangelio de Cristo para que la persona venga a los pies de Cristo. Porque digo, si la persona sale de un debate o de una conversación sabiendo que Dios existe, pero no acepta a Cristo como su Salvador, de verdad, ¿qué tú hiciste? No hiciste nada. Solamente demostrarte que tú sabes más que esa persona. Muchas veces los debates se trata sobre quién ha leído más libros que el otro. Entonces, el propósito de la apologética no es ganar debate, es presentar a Cristo como Señor y presentar el evangelio claramente para que la persona venga a los pies de Cristo, se arrepiente de su pecado, se libre de las artimañas de Satanás y venga a los pies de Cristo y glorifica a Cristo en su corazón. Ahora Dios pelea nuestra batalla y esa batalla se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, donde describimos que ponga tu armaduras cuando salga a ti. Pablo habla de armadura, pero él habla de una armadura espiritual, no físicamente. Y él describe cada armadura y cómo nosotros podemos hablar. ¿Y qué tienen que ver ahora con el evangelio y la apologética? Gracias a Dios que a través de Cristo nosotros ahora tenemos la oportunidad de escuchar y recibir el evangelio. Antemano, antes que venía Cristo en forma física, cuando nació, el mundo estaba oculto. Las naciones estaban bajo el control y el dominio de Satanás. El evangelio se expandió
fuera del pueblo de Israel. Es decir, que esos pueblos que rodeaban a Israel no tenían acceso al evangelio. Y por un tiempo Satanás tenía control y dominio. Y eso se encuentra en Hechos capítulo 14, versículo 16, donde Dios habla que por un tiempo Él permitió que el mundo siguiera de acuerdo a sus deseos. Pero ahora, gracias a Dios que tenemos esperanza, y es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículos 17 a 18, donde ahí él habla que éramos perdidos sin esperanza, sin Cristo en nuestra vida. Pero gracias a Dios, a través de Cristo, tenemos la oportunidad de recibir el evangelio, aceptar el evangelio de Cristo. Y por eso que Cristo, en el famoso versículo de la Gran Comisión, en Mateo 28, 18, dice Jesús que se ha dado a mí toda autoridad y toda potestad. ¿Qué significa eso? Que ahora el evangelio se puede expandir, que ahora la persona puede recibir el evangelio de Cristo y puede aceptar el mensaje del evangelio. Cuando hago apologética, yo estoy haciendo evangelismo. Estoy presentando el evangelio de Cristo. Estoy tratando de informar a la persona y por seguido estoy tratando de enseñar a la persona que están atados. Muchas personas no saben que están atados de Satanás. Y la guerra espiritual es eso, que estamos batallando contra el reino de Satanás. El propósito de la apologética es demostrar a Cristo como Señor, presentar el evangelio, que la persona se arrepienta, reconozcan sus pecados, acepta el evangelio, se arrepienta y venga a Cristo y acepta el mensaje del evangelio. Y eso solamente se hace a través del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy importante en la apologética. La apologética se presenta, pero solamente el Espíritu Santo ayuda a las personas que aceptan la evidencia que le presenta. Como yo he dicho en muchos de mis videos, no es falta de evidencia, es el rechazo de la evidencia. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a que las personas reconocen sus pecados, reconocen su falsedad y aceptan el evangelio de Dios. Somos nacidos de nuevo. Dios nos da un nuevo corazón a través del Espíritu Santo. Entonces, si la apologética no está acompañado con el Espíritu Santo, no importa cuántas veces tú ganas un debate, no importa cuántas veces tú presentas el evangelio, si el Espíritu Santo no está influyendo a la persona a aceptar la evidencia, va a estar en vano. Solamente a través del Espíritu Santo que la persona pueda aceptar la evidencia, aceptar a Cristo como Señor y arrepentirse y buscar de Dios. Entonces, la guerra espiritual va conjuntamente con la apologética, porque son una guerra que estamos entrando cuando hablamos de Dios, porque Satanás no quiere que la persona venga a los pies de Cristo. Por eso que la apologética va muy importante con el evangelio, porque no solamente es ganar un debate, pero sino presentar a Cristo como Señor y presentar el evangelio como ser, porque la gente se arrepienta. Entonces, si tu apologética no tiene al fin de traer el evangelio de Cristo, porque la persona se arrepiente, entonces tu apologética es en vano. Entonces, hoy escuchamos eso. Entonces, espero que este video te haya ayudado. Por favor, dale like, suscríbete, pon comentarios abajo. Queremos hablar más con ustedes.